Escuché un golpecito que sonaba a duda, 3 toques quedos contra la madera como si alguien pidiera permiso para romper el silencio. Abrí la puerta y la vi encorvada, el abrigo abierto, el rostro maltratado y la sonrisa que siempre tuvo convertida en una línea temblorosa. No era cualquier mujer, era mi hermana gemela, Abril. Su olor a perfume barato mezclado con el metal de la sangre todavía en la comisura del labio me clavó una certeza. Algo debía hacerse y lo haría yo. El que la había dejado así no tenía la cara del monstruo que imaginamos. Tenía traje, tarjeta y sonrisa pública. Se llamaba Andrés, el arquitecto que daba conferencias y firmaba donaciones en la alcaldía. Déjamelo a mí, dije, sin promesas grandilocuentes, solo precisión. No era rabia, era un plan. Esta es la historia de cómo cambiamos la cadena de violencia por pruebas que nadie pudo ignorar. En esa misma noche empecé a preparar la verdad. Ella me contó despacio en la cocina. La luz amarilla olía a ajo y a lejía. Las tazas temblaban en mis manos. Empezó con bromas, después control, después golpes, murmuró Abril. Había un patrón, llamadas a medianoche, mensajes que borraba, cuentas compartidas para vigilar sus compras. En el trabajo la aisló, en casa la ridiculizaba delante de amigos. En 2 párrafos, siempre fue la más valiente, pero nadie vio las piezas pequeñas, la cerradura cambiada, la tarjeta de crédito bloqueada por él, la excusa del incremento de trabajo. Mi historia con Abril viene de infancia, de compartir camas y silencios, de prometer protección. Crecí observando cómo ella cedía por evitar peleas, y aquella noche la promesa volvió a mí con furia contenida. Decidí que si las instituciones fallaban, haríamos que los hechos hablaran. Observé a Andrés durante semanas, sentí la textura de su rutina, el olor a café en su coche, el ruido de sus llaves en la puerta de su oficina, la sonrisa ensayada en las cenas. Hablé con Marta, la vecina que barrió su escalera y vio la salida a las 3 de la mañana. Hablé con Luis, compañero de Abril, que notó excusas en sus correos. Hablé con la periodista Elena y con la perita forense doctora Gómez. El plan fue simple en su base: reunir evidencia incontestable, exponerla públicamente y liberar a Abril del miedo. No dije que iba a forjar nada, dije que recopilaría lo que existía y lo ordenaría hasta convertirlo en prueba. Empecé por recuperar mensajes, guardar fotos, anotar horarios y conseguir a un abogado de confianza, la doctora Sofía, que aceptó revisar todo sin juicios. Cada movimiento fue una pieza de tablero marcada y temporalizada. La primera infiltración fue fingir normalidad en su casa. Me presenté como amiga de la pareja en una cena. La cocina olía a limón y a pan recién hecho, la música era pop suave y la luz cálida. Conversación con Andrés en la sala. 4 intercambios que valían por 2 semanas. Yo dije, hola, Andrés respondió, hola, ¿cómo? ¿Estás, amiga de Abril? Yo contesté, bien, vine a saludar. Vi su sonrisa y guardé el silencio que necesitaba. Él preguntó por el trabajo de Abril. Yo respondí con evasivas. Él narró con voz firme que la veía cansada. Yo fingí comprensión y tomé nota de la forma en que se tocaba la nuca cuando mentía. Cada frase era una textura: el tacto del vaso frío, el sonido de la música en el fondo, el perfume caro de Andrés. Fue una escena tensa donde la banalidad ocultaba control. Cuando empezamos a juntar pruebas, la técnica fue ordenar lo encontrado y llevarlo a gente que supiera convertirlo en expediente. Visité al detective Ramiro, al perito doctor Gómez y a la periodista Elena. Hubo un diálogo técnico entre Ramiro y yo de 5 intercambios sobre cómo presentar las transferencias bancarias, fotos y mensajes sin comprometer a Abril. Ramiro preguntó cómo obtuvimos los archivos. Yo expliqué que eran copias legales de mensajes y registros de llamadas que Abril había guardado. El perito describió el olor a papel, el píxel de una foto revelando una excusa, la firma electrónica que coincida con recibos. Elena pidió audios, yo los entregué. No di instrucciones para delitos, solo entregué hechos y relato. Sentí el frío del despacho, el ruido de teclados, el sabor metálico de la ansiedad. En el tramo de gaslighting invertido, conseguimos que la máscara de Andrés comenzara a agrietarse frente a quienes le creían. En grupos de amigos, él se mostraba cómplice, pero dejamos caer pequeñas pruebas: una factura, un audio, una transferencia que no cuadraba. Hicimos preguntas cortas en correos públicos para que él respondiera y se contradijera.
Marta testificó que lo vio salir con bolsas a las 3 de la mañana. Luis mostró correos que Abril nunca escribió. Elena publicó un artículo con fragmentos verificados por el perito Gómez. Cada publicación fue una luz que quemaba su reputación. Hubo otro diálogo clave con Sofía, el abogado, sobre presentar la denuncia. Intercambiamos 4 respuestas rápidas para coordinar tiempo y forma. En la noche anterior a la exposición me senté en el sofá, sentí la tela áspera y el pulso acelerado, y supe que todo estaba listo. El clímax llegó cuando la policía llamó a la oficina de Andrés para una entrevista por conducta. El primer agente entró, olía a lluvia y a cuero, y yo mantuve la calma. La llamada de Ramiro fue breve y técnica, 5 intercambios que llevaron a una orden de registro. El perito sacó fotos, explicó la cadena de custodia y detalló transferencias y mensajes, con términos que sonaron finales. Andrés pasó de explicar con arrogancia a balbucear, su rostro completó la máscara caída. La grabación que mostró Elena, obtenida legalmente y revisada por la perita, fue el punto de quiebre. Fue justicia que no llegó de la nada, sino de pruebas ordenadas y voces que dejaron de callar. En la audiencia, la fiscal presentó la lista de evidencias, fotos, audios, transferencias, mensajes y testimonios. La sentencia empezó a dispersar la red de control que había tejido. Hoy, Abril vuelve a pintar en la tarde. El olor a pintura nueva mezcla con café y camina a lugares que antes evitaba. Andrés fue separado de su cargo y enfrenta proceso. Su nombre ya no aparece en la galería de donantes. La comunidad, encabezada por Marta, Luis, Elena, Ramiro y la doctora Sofía, organizó apoyo para Abril. Si al leer esto sentiste el mismo nudo que yo sentí al abrir esa puerta, no estás solo. Cuéntalo en los comentarios empezando con yo vi o yo no vi para que otros identifiquen señales. Compartir experiencias ayuda a otros a reconocer patrones y permite que historias como la nuestra no se repitan en silencio. Volvamos al relato y verás cómo cada prueba encontró su lugar. No fue venganza sin juicio, fue una estrategia para que la verdad tuviera forma. Aprendimos a documentar, a buscar peritos, a hablar con un periodista confiable y a coordinar con la policía. Hubo noches largas, olores a tinta y café, manos que temblaron al enviar correos y sonrisas que volvieron poco a poco. A veces la justicia tarda, a veces llega imperfecta, pero dejó a Abril reconstruyendo su vida. Él nunca olvidará quién lo desenmascaró. Yo, en las noches, aún cuento los 3 toques en la madera, y me pregunto si la justicia fue suficiente. Si esta historia te tocó, suscríbete para más relatos que mezclan emoción y rigor, comparte y cuida a alguien que pueda necesitar ayuda.